Los invito a abrir su Biblia y vamos a ir a la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan nos encontramos justamente en la última porción de esta travesía que hemos recorrido en el capítulo 6, desde el momento en que Jesús llega a una colina a reunirse con sus discípulos, y a partir de ahí usted recuerda la historia, cómo esta gente llega a ese lugar y cómo el Señor después de ahí se va con sus discípulos, camina sobre las aguas y llega a Capernaum, y mientras Él está predicando en la sinagoga este sermón, ocurre esto que es lo que estamos viendo, y este es el desenlace, la parte final y las consecuencias. Podemos ver la consecuencia de la predicación poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y yo titulé este mensaje, por los frutos los conoceréis, en Reina Valera, 1960. Por los frutos los conocerás. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo, vamos a leer desde el 60 hasta el 71, y dice: al oírlas, muchos de sus discípulos, ¿al oírlas qué? Lo que Él venía predicando, de que Él era el pan de vida, amén. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto acaso os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora nos encontramos llegando al final de esta historia, de este tiempo en el cual hemos lidiado muchas semanas rumiando la palabra de Dios y viendo cómo esta multitud desesperada por Jesús, y viendo cómo ellos vivían estas cosas maravillosas y comieron de la multiplicación y recorrieron kilómetros para ver a su maestro. Pero nos encontramos aquí con el resultado de esa predicación poderosa, y cómo Jesús llega al final de este fabuloso sermón del pan de vida, y cómo Él es el verdadero pan que descendió de los cielos. Pero la multitud, que ya venía mostrando indicios de queja, de murmuración, de repente al finalizar este sermón, ellos empezaron a enojarse. Ellos empezaron a dudar: ¿cómo es posible que este hombre se haga más grande que Moisés, que fue el que alimentó a nuestros padres en el desierto? Lo que ellos no podían entender y no querían entender era que Jesús es el que le proporcionó a Moisés el pan,
Y es Jesús el que los alimentó en la multiplicación de los panes y los peces. Y es Jesús el que los invita a comer de su carne y a beber de su sangre. Estas personas que estaban ciegas en su corazón empezaron a manifestar lo que verdaderamente había en el corazón de ellos. El Señor fue claro y Él explicó, y Jesús lo dijo en muchas oportunidades, que lo que hay dentro de nuestro corazón, que lo que verdaderamente nosotros somos, va a salir a la luz. Nosotros podemos ocultarlo por un tiempo, podemos esconderlo por un tiempo, podemos engañar a uno que otro. Pero Jesús fue claro. Hoy nuestro hermano Eliel hablaba justamente del Sermón del Monte. El sermón más hermoso que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Y podemos ver que en el capítulo 7 de Mateo, el Señor precisamente habló de esto que yo puse en el título: por sus frutos los conoceráis. Y dice en Mateo capítulo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hermano, nosotros muchas veces podemos ser engañados porque lo externo muchas veces puede aparentar una cosa, pero los frutos es lo que revela verdaderamente lo que nosotros somos. Dice: por sus frutos los conoceráis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da ¿qué? Malos frutos. Hermano, los frutos son muy importantes. Los frutos revelan lo que hay en mi corazón. Esta audiencia que estaba ahí oyendo este poderoso mensaje empezó a reaccionar. Un predicador decía que una verdadera predicación expositiva de la palabra de Dios produce una reacción en la gente. Esta reacción que nosotros podemos ver y que yo ya he hablado en otras oportunidades es estas tres tipos de reacciones. Hay tres tipos de oyentes comúnmente. Estas personas al oír reaccionan de diferentes maneras. Y nosotros ya pudimos ver cómo el Señor ha lidiado con este tipo de público en diferentes oportunidades. El primer público es el público fariseo, el público que se conoce como los judíos, aquellos que eran hostiles y apenas oían hablar al Señor, ya enseguida se enfurecían y ya confrontaban el mensaje y ya se enojaban y ya se iban porque no escuchaban lo que ellos querían. Pero después encontramos a otro tipo de público, a otro grupo de personas. Estas personas son las que escuchan y escuchan con agrado. Son personas que al principio pareciera ser que son verdaderos seguidores de Jesús. Pero cuando la vara empieza a subir, cuando se termina la multiplicación de los panes y los peces, cuando se termina el buen momento y empiezan a llegar las demandas, porque el evangelio demanda ¿qué? Obediencia.
Cuando viene el momento de pagar el precio, el costo de seguir a Jesús, es ahí donde este grupo empieza a salir a la luz y empieza a mostrar, a revelar lo que verdaderamente le está sucediendo en el corazón. Y después nos encontramos con el grupo 3, que son aquellos que verdaderamente escuchan el mensaje y son atraídos por esa palabra y se enamoran de la palabra y quedan cautivos por el mensaje de Jesús y ya nunca más pueden escapar de él. Son aquellos que son atrapados. Son aquellos que cuando el Señor tira la red, ¿no? Algunos están ahí afuera y no se meten. Otros se escapan, otros saltan, pero algunos quedan y son aquellos que el Señor ha destinado para salvación. En esta oportunidad Juan nos muestra aquí dos escenas, una antítesis, un contraste, las dos caras de la moneda, de un lado y del otro. Y estas escenas se pueden dividir en dos porciones. La primera podemos ver desde el capítulo 60 de Juan, desde el versículo 60 hasta el versículo 66. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora, cuando nosotros vemos la palabra discípulos, nosotros enseguida identificamos a los discípulos de Jesús. Pero la palabra discípulo significa todo aquel que sigue a un maestro y acepta las enseñanzas y las escucha. Estas personas eran discípulos porque estaban siguiendo al Señor y estaban escuchando sus enseñanzas y recibiendo sus enseñanzas. Pero cuando llegó el momento donde el Señor empieza a mostrar quién es Él, que es el verdadero pan que descendió del cielo, el cual todo aquel que come recibe vida eterna, ellos quedaron helados. Ahora dice, dura es esta palabra. Esa palabra duras significa kleros, pero no tiene que ver con que es difícil de entender. Para ellos no era difícil de entender lo que Jesús estaba predicando. Para ellos era difícil de ¿qué? De aceptar. No es difícil de entender, porque esto no excusa a esa audiencia. Ellos son culpables. Ellos están escuchando el mensaje. No, lo que pasa es que yo no soy cristiano porque no entiendo. Eso es mentira. No, lo que pasa es que yo no hago bien las cosas porque no las entiendo. No, eso es mentira. Esta gente, hermano, no quería aceptar lo que estaba oyendo. Ellos no querían aceptar el mandato de Dios, que Dios había proporcionado un Mesías y ese Mesías era Jesús. Estas personas decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora Jesús en ese momento le dijo a sus discípulos, porque él sabía que estaban murmurando, y le dijo: ¿les ofende? Pues que si vienen al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Ahora, Jesús dice: cuando ustedes vean la resurrección, cuando ustedes vean verdaderamente al Hijo del Hombre resucitar, ¿cómo reaccionarán? ¿Y sabe cómo reaccionarán, mi hermano? Como Jesús dijo: aunque vean muertos resucitar, ¿qué va a suceder? No van a creer. No van a creer porque no quieren creer.
porque no les interesa renunciar a su vida y seguir a Jesús. Ellos quieren un Jesús que pueda servirles, pero ellos no quieren a un Jesús a quien seguir y renunciar a todo lo que ellos son para entregarse a Él. Dice el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 2:14, para el hombre carnal, ¿qué pasa? Le es imposible entender las cosas de Dios, porque él no quiere, porque no le interesa. Porque su mente no está en querer hacer la voluntad de Dios. Su mente está en buscar a ver qué beneficio puedo obtener de todo esto. Pero su mente no está en ver su pecado, en ver su condición, en ver lo mal que ha vivido su vida y ahora vivir una vida rendida en obediencia a Dios. Por eso le dice Jesús, le dice que la carne para nada aprovecha. Si esto no es espiritual, si esto no se vive en el espíritu, tú en la carne siempre vas a rechazar las cosas de Dios. Es necesario para vivir las cosas de Dios, es necesario nacer de nuevo. Por eso dice en el versículo 65, y dijo, por eso yo os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Lo mismo que dijo en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Jesús les está diciendo, ustedes no creen en mí, ustedes me rechazan, pero aquellos que no rechazan a Jesús, aquellos que verdaderamente creen en Jesús, son personas que el Padre ha salvado, le ha dado vida para que crean en Jesús. Ustedes no vienen a mí, ustedes no creen en mí, porque ustedes no quieren, pero aquellos que sí vienen a mí son porque el Padre los convenció de pecado. ¿Se puede ver aquí? ¿Se puede ver la acción del hombre? La acción del hombre constantemente rechazando a Dios. Pero el Señor dice, aquel que viene a mí es porque el Padre. Esto significa lo que dice la palabra de Dios en Romanos. No hay ni uno solo. No hay quien busque a Dios. Ahora, esto derriba todo aquello que cree que uno es el que busca a Dios. Bueno, yo estoy en el camino del Señor porque yo lo elegí. No. Las personas rechazan a Jesús, mi hermano. Porque las personas por naturaleza caídas son ¿qué? Carnales. Viven en la carne, piensan en la carne, su vida es la carne. ¿Se puso a pensar qué es vivir en la carne? ¿Sabe lo que es vivir en la carne, hermano? Vivir en la carne es todo lo que tú vives. Si no lo vives para la gloria de Dios, lo vives en la carne. ¿Y qué significa vivir en la carne? Significa vivir que todo lo que yo estoy viviendo para la carne no glorifica a Dios y no va a tener ninguna repercusión en el mundo espiritual. Tú puedes ser el mejor abogado del mundo,
Tú puedes ser el mejor empresario del mundo. Tú puedes ser la persona más exitosa del mundo. Tú puedes vivir cuidando tu cuerpo. Tú puedes comer en los mejores lugares. Tú puedes tener la mejor medicina. Tú puedes tener la mejor salud. Pero si nada de eso para la gloria de Dios, todo eso fue en vano. Todo eso fue en vano. Porque la pregunta es, ¿para qué lo viviste? Si todo eso que viviste, todo eso que fue bueno, en un momento fue bueno, yo tuve una gran familia, yo tuve un gran trabajo, yo tuve grandes valores, yo tuve una gran moral, pero al final de cuentas eso es lo que te condena y te lleva al infierno. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿fue bueno? Yo acá tengo cinco títulos, yo soy médico, soy arquitecto, soy abogado. ¿Es bueno todo eso? Bueno, todo eso te llevó al infierno. ¿Por qué? Porque pero yo puedo ser un médico e irme al cielo, yo puedo ser un abogado e irme al cielo, yo puedo ser un arquitecto. Sí, si yo viví todo eso para la gloria del Señor, sí. Pero si no lo viví para la gloria del Señor, ¿lo viví para qué? Para mi gloria. Y si lo viví para mi gloria, Dios es mi enemigo. Entonces Jesús deja claro que solamente por el poder del Espíritu nosotros podemos acercarnos a Él. Y dice el versículo 65, y dijo, esto has dicho porque ninguno puede venir a mí si el Padre no le fuere dado. Y el versículo 66, desde entonces, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Esto muestra claramente el deseo que había en su corazón. El deseo que había en su corazón era que solamente ellos estaban buscando algún beneficio de Jesús, pero no estaban buscando la salvación. Estas personas aquí en el versículo 66, desde entonces, es el comienzo del fin. Ustedes saben que hay un comienzo del fin. Hay personas en algún momento en su vida que es el comienzo del fin. En el momento cuando alguien quizás le está predicando y esa persona rechaza el evangelio, esa persona es el comienzo de su fin. Ya la persona en vida ya está mostrando el comienzo de su fin. Uno puede decir, bueno, tal vez Dios en algún momento, sí, obvio, el poder de Dios es extraordinario, pero la persona en ese momento empieza a mostrar que no le interesa a Dios, que él cree que por alguna razón se va a salvar. Es como yo escuchaba, me acuerdo en una época a un pastor, y él decía, es como ir en un avión y creer que en algún momento hay que saltar y que yo me voy a salvar sin tener paracaídas. ¿Cómo te vas a salvar? No lo sé, pero tengo la fe, tengo la certeza, tengo la convicción, tengo todo de que me voy a salvar. ¿Y cómo? Porque el paracaídas se llama Jesús. Yo no tengo Jesús, pero yo sé que me voy a salvar. Eso es la necedad más grande del hombre. Viendo que está completamente condenado, viendo que la vida, mi hermano, si la vida no es Cristo, ¿qué es la vida? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de la vida si la vida no es Jesús? Si no vivimos para obedecerle al Señor, si no vivimos para darle la gloria a Él. A veces nosotros nos quejamos y decimos, hermano, fue difícil hoy venir a la iglesia. Hacía 5 grados bajo cero. Muchos hermanos no vinieron porque hacía frío y faltó un 20, un 30% de la congregación. Hermano, hablaba con pastores que me decía, yo vengo hasta acá, hasta la Argentina, para recibir instrucciones de sana doctrina, para ir a mi país.
Y en mi país donde estoy, en la provincia que estoy, no hay una sola iglesia sana, no hay una sola. Y estoy en medio de la montaña donde en invierno hace 20, 25 grados bajo cero y a veces tenemos 3, 4 ovejas que vienen a escuchar el mensaje. Y estamos agradecidos a Dios. Y yo decía, pégueme, pastor, pégueme. No nos damos cuenta a veces. A veces es necesario esos hermanos que Dios utiliza para mostrarnos la verdad del Evangelio. Lo que me gustó de este taller fue que cuando llegábamos al lugar, bueno, vos te anotaban ahí, llegabas, tenías que anotarte, te anotaban. Y te decía, bueno, te tocó pabellón. ¿Es así? ¿A alguien le tocó, cuál te tocó? ¿El 14 era? Pabellón 14, a mí me tocó pabellón 5. Y vos entrabas ahí, llegabas, abrías la puerta, hola, y había, no les miento, literal, 50 cuchetas, con 50 personas ahí, habitando. O sea, se sacaban la cabeza, hola, decían. Y te encontrabas ahí y vos decías, y bueno, y los pesos pesados, ¿dónde están? Están acá. Acá no hay favoritismo para nadie, somos todos iguales. Todos vamos a la misma cucheta, al mismo baño. Y tenías que ver a la mañana levantarse no voy a dar nombres, en sus pocas ropas interiores. O te despertabas a la madrugada con el ronquido de otro. Hermano, eso somos. O vivimos para la gloria de Dios o estamos buscando nuestra propia gloria. ¿Qué estamos haciendo? Si estamos buscando la gloria del Señor, aceptamos lo que el Señor, como este pastor, aceptó lo que el pastor, lo que Dios, el pastor de pastores lo mandó a pastorear, gloria a Dios, pero Él quiere vivir un pastorado para la gloria de Dios de la misma forma que queremos vivir nosotros. Ahora estas personas mostraron lo que había en su corazón, el deseo de su corazón de no seguir a Jesús. Pero aquí hace un quiebre y en el versículo 67 entramos a otra escena donde Jesús está hablando con sus discípulos. Sus discípulos, los otros también eran discípulos, pero ahora está hablando con sus discípulos más íntimos, los 12, los que después nosotros conocemos como los apóstoles. Y le dijo entonces Jesús a los 12, aquí vemos, son los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Viendo, hermano, la multitud se dio media vuelta y se empezó a ir enojada, enfurecida, porque no querían aceptar el evangelio de Jesucristo. No querían renunciar, no querían decir, Señor, tú eres el Señor, perdona mis pecados, sálvame, oh Dios, aquí está mi vida, me entrego para vivir para ti. La gente dijo, no. Yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús, pero no voy a dejar que Jesús sea el Señor de mi vida. El Señor de mi vida soy yo, no Jesús. Entonces Jesús, usando esto que estaba ocurriendo en la cena anterior, confrontó a los 12 y le dijo, ¿acaso también ustedes se quieren ir? Los invitó a que, ¿quieren también ustedes rechazarme? ¿Quieres irte? Ahí está la puerta.
Y me gusta Pedro, porque Pedro siempre es como el buen samaritano. Pedro es el que va al frente siempre. Él es el que pone la cara por sus compañeros, el que va adelante, el que siempre, o para bien o para mal, pero Pedro está ahí. Y Pedro instantáneamente muestra lo que es un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero creyente. Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú, solamente tú, Dios, tienes palabra de vida eterna. ¿Qué le está diciendo Pedro aquí? El único camino a la vida eterna eres tú, Jesús. El único que habla la verdad del cielo eres tú. Tú eres la verdad, el camino y la vida. ¿A dónde iremos? Si nos alejamos de ti, ¿dónde vamos? ¿O hay otro lugar a donde ir? ¿O hay otro propósito? ¿O hay otro sentido en la vida fuera de Cristo? Jesús fue claro y dijo: fuera de mí nada podés hacer. Hay gente que te puede decir: bueno, sí, yo hago un montón de cosas fuera de Jesús. No, mi hermano, eso no tiene sentido ni significado. Porque lo verdadero y lo real va a suceder, lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, que cuando tú mueras estarás delante del juicio de Dios, y ahí se verá si verdaderamente tu vida fue para Dios o no. Y Pedro le dijo: ¿dónde iremos? ¿Hay acaso otro lugar? ¿Hay acaso otra vida? ¿Cuántos de nosotros hemos intentado de vivir otra vida o hemos vivido otra vida? Ahora la pregunta es: ¿y por qué no vuelves a esa vida? ¿Por qué no vuelves? Allá te están llamando y dicen: ven, vuelve. Yo me hago el desconocido, yo no te conozco, no sé quién sos. Vuelve aquí, hey. Hay muchas deudas que todavía debes. No, ya Cristo pagó todo por mí. Ahora tengo un nuevo amo, un nuevo jefe, un nuevo Señor. Y Él se llama Jesucristo. Él es mi Rey. Y Pedro lo dejó claro en todo esto. Y él dijo: ¿dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y le dice el versículo 69, nosotros... Él agrupa. Él es el agrupador de los creyentes. Él está hablando en nombre de los verdaderos creyentes. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Salvador, el Hijo de Dios viviente. Sabemos, entendemos, creemos. Hemos creído. Ahora, es interesante porque aquí hay una palabra que Pedro usa: creído y conocemos. Y esa palabra, nosotros hemos creído y nosotros conocemos, está en tiempo perfecto. Este verbo está en tiempo perfecto. ¿Y qué significa eso? Esto lleva a la idea de un resultado, de algo que ocurrió en un momento. Hemos creído, en un momento ellos creyeron, algo que ocurrió, y como consecuencia, como resultado a ese creer, ¿qué hacen? Ellos le siguen. Ellos le conocen, ellos conviven con Él, ellos están con Él. Esto muestra el resultado del verdadero creyente comprometido continuamente. Un verdadero creyente, mi hermano, es un creyente que está comprometido con el Señor. No es solamente que cree, porque los otros también creían.
Los otros también eran discípulos. Pero cuando vino el momento de la prueba, el momento de que saliera a la luz verdaderamente lo que había en su corazón, ellos manifestaron y mostraron que no eran seguidores de Jesús. Y cuando Jesús les habló y le dijo, ¿acaso quieren irse ustedes también? Pedro dijo, no, no, no. ¿Cómo nos vamos a ir? Ya no nos podemos ir. Ya no nos podemos separar. Ya estamos unidos. ¿Por qué? Porque hemos creído. ¿Se acuerdan cuando al principio de esta enseñanza estos seguidores le preguntaron, ¿y qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y Jesús le dijo, ¿que creáis? Hermano, creer. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, pero todo el mundo cree. Pero ahí entra en juego, ¿qué? Los frutos. Todo el mundo puede decir de palabras, yo creo en Dios. Yo sé que cuando me muera voy a ir al cielo. Yo sé que soy de Dios. Pero los frutos, ¿qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Hay frutos de arrepentimiento? ¿Hay frutos de obediencia? ¿Hay frutos de gozo? Cuando usted canta, mi hermano, ¿usted está gozoso? ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando estuvimos en este estudio, ¿sabe qué? Había 100 personas adorando a Dios. Y algo que me llamó la atención, que me decía Eliel, me dice, pastor, me sorprendió algo. Yo le digo, ¿qué te sorprendió? ¿La comida te sorprendió? No. ¿Comiste bien? No, como en casa, pero bueno. Pero comí. Me dice, ¿sabe lo que me sorprendió? Me sorprendió la adoración. Vieron que siempre es muy común que las mujeres son las que más tienen una voz de adoradoras. Pero a mí se me sorprendió la voz y yo esperaba lo que él me dijera porque era lo que a mí me había pasado, que también me había sorprendido eso. Porque eran hombres, 100 hombres adorando a Dios en espíritu y en verdad. Con un gozo, con una convicción, con una realidad de la fidelidad de Dios, de la convicción de que hemos creído. Señor, conocemos quién tú eres, te seguimos, Señor, tú eres nuestro Cristo. Señor, nada nos separará de ti. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos y queremos vivir para tu gloria, obedeciéndote hasta que tú vengas o hasta que yo muera. Yo vivo para la gloria del Señor. De eso se trata. De eso se trata. Pedro mostró con los frutos de sus labios, frutos de sus acciones. Amén. ¿Cuántas veces usted escuchó gente que te dice, yo te amo? ¿Qué es esa palabra o no? ¿Es tan cursi o no? Porque muchas veces nos encontramos con muchas mujeres destruidas, dañadas, porque muchas veces se le prometió amor y en realidad no era amor, era abuso, maltrato, manipulación. Entonces cuando te hablan de amor, tú dices, ¿qué es eso? ¿Es amor? ¿Eso es hogar? ¿Eso es familia? Lo que yo vi cuando era chico, con mi padre y mi madre golpeándose, golpeando mi padre, golpeando a todos en la familia. ¿Eso es familia? ¿Eso es amor? No. Esto que revela las Escrituras es la verdad. Los frutos. No lo que alguien puede decir, porque lo que uno dice lo tiene que sostener ¿con qué? Con hechos.
Santiago es claro, amén, la fe que uno tiene que tener ¿qué? Obras. Y Jesús le dijo, ¿quieren acaso irse ustedes también? No, dijo Pedro. Nosotros estamos fieles aquí, firmes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído y conocemos. Ahora este grupo de 12 se quedaron. Y Jesús les dijo, yo os he escogido. Esto no habla de que los 12 fueron escogidos para salvación, Esto habla de que Jesús los escogió para ser ¿qué? Discípulos. Los otros eran discípulos, pero no habían sido escogidos por el Señor. Estos eran escogidos por el Señor para ser sus discípulos. Ahora, pero presta atención a esta escena. Pero dice, pero ahí está Judas. Qué elección, ¿no? Señor, ¿no había otra forma de elegir? ¿No era mejor que el traidor fuera, no sé, Caifás, Nerón, no sé? ¿Por qué justamente uno de tus discípulos? Bueno, primero para que la palabra de Dios y la profecía se cumpliese. Segundo, mostrar que no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino que con sus frutos van a mostrar verdaderamente si son o no son discípulos de Cristo. Ahora, Jesús, hermano, escogió a Judas sabiendo, porque el Señor todo lo sabe desde un principio. Por eso muchas veces nosotros nos decimos, ¿cómo puede ser que hay un hermano que puede estar en la iglesia muchos años, pero de repente abandona todo, se va detrás del pecado? Digo que el Señor no sabía. El apóstol Pablo no sabía de Demas, que lo iba a abandonar y se iba a ir detrás del mundo. ¿No sabía eso? ¿Y sabe qué, mi hermano? Lo que el Señor está mostrándonos es que el Señor está en control de todas las cosas. Y que Él orquesta según su plan y según su propósito todo lo que Él ha designado. Y Él fue claro y le dijo, yo os he escogido a los 12 y uno de vosotros es ¿quién? El diablo. Yo los escogí, 11 son fieles, uno no lo era, para aclarar y mostrar su soberanía, su control y su plan eterno. Iglesia, si usted realmente cree en Jesús y usted realmente le espera y usted realmente le sigue y espera su venida y es una persona que quiere santificarse, quiere ser su pueblo, quiere vivir para Él. ¿Sabe por qué? Eso significa que Dios te ha llamado por su gracia a ser salvo. Eso revela en el corazón del hombre alguien que verdaderamente fue salvado por el Señor. Alguien que verdaderamente se da cuenta de que su vida no le pertenece, no vale nada y que hoy yo quiero vivir para la gloria de Dios. Amén. Oremos.